Muy buen día, queridos hermanos. Pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este martes 14 de octubre. Seguimos caminando en esta semana 28 de tiempo ordinario que empezamos el domingo y continuamos, como les decía ayer, vamos durante 4 semanas a estar reflexionando la carta a los romanos. Ayer la iniciamos, hoy continuamos con el capítulo 1, pero ahora los versículos del 16 al 25. Yo quiero meditar 5 puntos importantes con esto. Empieza diciendo: hermanos, no se avergüencen de predicar el evangelio. Por supuesto que yo no me avergüenzo de predicar el evangelio, aunque me critiquen, porque aunque digan lo que digan, yo estoy siguiendo un mandato de Dios. Y ustedes, ojalá que esto lo puedan adaptar. Yo les he dicho, ustedes también deben de predicar el evangelio, si se puede de palabra, pero si no con sus obras y sus acciones. Pero al menos podrían decir ustedes: no me arrepiento de compartir el evangelio. Esa es una manera como ustedes se pueden convertir en predicadores, a través de la voz mía y de otros sacerdotes que buscamos llevar la palabra de Dios. Ustedes se pueden convertir también si no se avergüenzan de compartir el evangelio. Sobre todo porque se comparten las cosas buenas, las cosas que son de beneficio para los demás. Y miren, el segundo punto de reflexión es lo que dice Pablo: el evangelio es fuerza de Dios para salvar a todos los que creen. Ese es el primer punto. Y el segundo, que a través del evangelio, dice, Dios trabaja colectivamente en la obra salvadora por medio de la fe. Como dice la escritura, el justo vivirá por medio de la fe. Entonces no podemos dejar de predicar el evangelio, no podemos dejar de llevarlo, de dejarlo que circule. Decía hace unos días San Pablo: la palabra de Dios no está encadenada. Tenemos que dejarla fluir para que fluya en el corazón de la gente. Sobre todo porque el evangelio no es una realidad estática. Ustedes pueden leer algo del Antiguo Testamento, por ejemplo, que si cuando la destrucción de la Torre de Babel, y es algo que lo vemos, que sí es un recuerdo, pero que ya no impacta en nosotros. El evangelio no es así. El evangelio te dice una verdad que sigue. Cuando Jesús les dijo en aquel entonces: ustedes son luz del mundo y sal de la tierra, nos lo aplica a nosotros. Y cuando el Señor dice que murió para la salvación de la humanidad, te lo aplica a ti. Y tú puedes sentir que es una realidad en ti el evangelio, una realidad viva. Por eso la cuarta parte de reflexión dice que seamos capaces de captar las perfecciones invisibles de Dios. Esto es muy interesante porque obviamente a Dios nadie lo ha visto. Dice aquí: las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo. O sea, son visibles, pero nosotros no lo vemos, no tenemos esa capacidad de ver la presencia de Dios en las acciones de nuestra vida. Eso es increíble, porque dice cómo algo muy interesante, pretendían en el Antiguo Testamento, o más bien en los paganos en la antigüedad, veían la presencia de Dios y la sentían, pero no la percibían como presencia de Dios. Al contrario, divinizaban esa fuerza que veían, por ejemplo, de la naturaleza. Dios se manifiesta a través de la naturaleza, y en aquel entonces las personas elevaban eso. Por ejemplo, hablaban del Dios de la lluvia, del Dios del sol, del Dios del vino, y así de dioses que no eran realmente dioses, sino eran manifestación de Dios. O sea, veían la presencia de Dios, pero la elevaban a esa presencia de Dios, más bien elevaban a dioses a esas situaciones. Por eso dice: adoraban a la criatura en lugar de adorar al Creador. Nosotros tenemos que ser capaces de ver la influencia y la presencia de Dios, no nada más a través de las acciones que nos acontecen a nosotros, sino de lo que sucede alrededor, porque todos somos uno en Cristo. Hace unos días una amiga, una compañera, hermana querida de aquí de la comunidad, Lorena, que le mando un fuerte abrazo a ella y a su familia, estuvo pasando un momento difícil por una enfermedad muy dura, y sin embargo tuvieron manifestaciones de la presencia de Dios en su vida, que la hizo salir adelante cuando las circunstancias parecían lo contrario. Y es hermoso cómo el mismo doctor, un doctor especialista con 35 años de experiencia,
sepa darle su lugar a Dios. Fíjense, mejor a veces dicen que la ciencia está peleado con Dios, y ese hombre que estudió la ciencia para la salud de la gente, ve la presencia de Dios. Porque él le dijo a Mario, al esposo de Lorena, y a su familia, dijo, solamente es la influencia de Dios y la oración que han hecho por ella la que la ha hecho salir adelante. Ellos la han sentido, yo la he sentido conmigo también en muchas circunstancias, pero lo importante es que los que estamos alrededor de esos acontecimientos veamos la presencia de Dios en nuestra vida. Esa manifestación invisible que dice Pablo, que es el poder de Dios, lo tenemos que ver visible en las manifestaciones que se nos presentan alrededor. Es muy hermoso eso, y qué bueno que cuando tengamos una experiencia de ese tipo la compartamos, que las demás personas sepan y aprendan también a ver la manifestación de Dios en su vida. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 41. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor les dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Fíjense, mis hermanos, primero, ¿se acuerdan que una vez dijo Jesús, no teman a los que pueden dañar el cuerpo, teman a los que pueden dañar su alma, porque eso los puede mandar al infierno? O sea, es más importante lo de dentro. Por eso Jesús se preocupa más por sanar nuestro interior. Siempre les recuerdo el caso del paralítico que bajan por el techo, que va buscando obviamente la sanación física, pero lo primero que le dice Jesús, tus pecados te quedan perdonados. Le interesa más la salud espiritual, la salud de esta persona más que lo físico. Entonces, hoy por eso Jesús le recrimina, y Jesús es invitado. Yo les decía, cuando criticaban a Jesús, come con pecadores, pues también come con fariseos y todo con cualquier. Si come Jesús en mi casa, yo también soy pecador. Pero Jesús siempre da una enseñanza, siempre aprovecha el momento para evangelizar. Por eso Jesús cumplía la ley, pero casi creo yo que intencionalmente no cumplió con ese rito de purificación, porque tú te lavas las manos antes de comer por higiene, y te lavas las manos, literal. Pero en aquel entonces el lavado de manos era un ritual, era una ceremonia que incluía lavarte hasta los codos. Lo hacían con una reverencia, con una casi como para que los demás lo vean. Jesús no lo hace, pero porque sabía que se lo iban a recriminar, y entonces Él les da esa gran enseñanza. Se preocupan tanto por lo de fuera y descuidan lo de dentro. Y por eso les dice que es más importante la persona que las cosas, porque les dice, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. Se está refiriendo a los objetos. Dice, en cambio, el interior de ustedes, el interior de la persona, está lleno de robos y de maldad. Entonces nosotros, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es revisar nuestro interior. Claro que tenemos que lavar los platos por dentro y por fuera, porque eso es donde vamos a poner el alimento. Pero tenemos que preocuparnos más por lo interior nuestro. Dice aquí la actualidad litúrgica, lo exterior manifiesta y sostiene lo interior. O sea, lo exterior debe ser un reflejo de lo que hay en ti. Por eso Jesús dice, la boca habla de lo que hay en el corazón. Y por eso Jesús dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Lo que sale al exterior de mí, sale de lo que hay dentro de mí. Porque si no es hipocresía. Y eso el Señor sabemos que no le agrada la hipocresía. Pidámosle a Dios que nos permita entender estos mensajes que nos da hoy tanto Pablo en su carta a los Romanos y Lucas en su Evangelio, que esto nos ayude a seguir entendiendo más a Dios, amando más a Dios, y sobre todo que nos ayude a hacer, como decía en la primera lectura, que se haga una realidad lo que fue escrito hace muchos años. Es para que se haga una realidad hoy, que yo pueda tener limpio y puro mi corazón, y sin descuidar lo exterior, sin descuidar andar limpio, andar aseado. Pero lo más importante es andar limpio y andar aseado por dentro. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, y permanezca para siempre.
Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.